DC4. Hola, ¿cómo están? Tengan muy buenas tardes y bienvenidos a DC4 en este martes 19 de mayo. Vamos a continuar analizando qué está sucediendo en el territorio nacional, cómo avanza la actividad de nuestros deportistas en este tiempo de cuarentena, además lo más interesante del deporte internacional. Diana Calderón, Roberto Munio, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Ale, Roberto, amigos televidentes. Así es, además Costa Rica da inicio el día de hoy su torneo en fase regular, así que se convierte en el primer país de América Latina que da inicio al fútbol, así que vamos a tener una llamada telefónica muy interesante para conocer cuál ha sido el protocolo y cómo irá poco a poco las fases en el fútbol costarricense. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, tanto para Ale, Diana, así como para usted, amigo televidente que nos sigue en casa, feliz mediodía, y por supuesto también estaremos hablando con un histórico de Luis Ángel Firpo, alguien que marcó definitivamente historia con el equipo pampero. Pero vámonos rápidamente con las portadas de este día. Arrancamos, fichaje estratégico, es el momento para fichar a Lautaro, dice Mundo Deportivo. Por ahí quieren también potenciar lo de De Jong y lo de Ter Stegen. La otra portada que tenemos preparada para ustedes este día, siempre hablando, por supuesto, de esto lo quiero leer detenidamente. Miren, AS, Cyborgol, ¿no? Y lo que dice, con el noruego, 19 años, futbolista de laboratorio, con un físico formidable, capaz de saltar 1,63 metros con solo 5 años, correr a 36 kilómetros por hora y ganar 12 kilos de músculo en un año. Es una barbaridad esta portada, y hablando precisamente de Haaland, un jugador que lo quiere todo el mundo, específicamente el Real Madrid. Feliz y Rondo, porque ya el Barcelona entrenó de manera grupal, ya pudieron hacer el típico rondo, ya hay mucha alegría en los jugadores del conjunto catalán también, así que, y me siento muy bien, dice Eden Hazard, que ya entrenó con sus compañeros y bueno, se le ve mucho más flaco, ¿no?, al jugador del Real Madrid. Así las portadas que hemos preparado para este día, pero nos vamos rápidamente entonces con la pregunta. La pregunta de hoy: a pesar de no realizar pruebas a todos sus jugadores, la Liga de Costa Rica se convierte en ser la primera en América en volver. ¿Es acertado volver de esa manera? Sí, el 22.8% y no el 77.2%. Y creo que todo va en tema económico. Muchos de los equipos no tenían la posibilidad en cuanto a tener todas las pruebas para sus jugadores. Aún así, la liga se está arriesgando. Yo pienso que no era adecuado. Ale, Roberto, ¿qué opinan ustedes? Bueno, me parece, como tú decís, que no era adecuado en el sentido de que se debían de haber realizado las pruebas a todos los jugadores. Es el protocolo que ya se había implementado en Europa, que hasta el momento es eficaz. Y además me parece también que fue un poco acelerado. Si bien es cierto, Costa Rica ha mantenido bajos números de casos y ha sabido manejar muy bien el tema de la pandemia, pero aún todo el continente americano está en crisis por el coronavirus. Así que me parece que fue un poco acelerada esta decisión. Roberto. Yo le voy a poner una palabra sin tanto, no, así de fácil, ¿no? Todavía Centroamérica no ha pasado esto de la pandemia, ni nada, ningún país del mundo. Y bueno, más allá de lo económico, de los protocolos y todo lo demás, creo que no no es lo correcto. Y sobre todo más poniendo todo lo que ustedes dicen, ¿no? Por ejemplo, las pruebas a los jugadores, más allá de los protocolos, todo, no, realmente no, yo no estoy para nada de acuerdo que haya comenzado. ¿Sabes también por qué? Porque le pone mucha presión también al resto de ligas, o sea, al ver que la Liga de Costa Rica, y te digo porque revisaba en un medio de comunicación que decía, la Liga de Costa Rica empezó, entonces en México, cuando ya empezaban a ver que quizás sí se tenía que tomar la decisión de cancelar el torneo, al ver que en Costa Rica comienza, empiezan nuevamente a analizar, bueno, quizás sí podemos volver, a pesar de que en México los números son alarmantes. Mi pregunta es, ¿vale la pena? No, yo digo que la salud riesgo, lo están arriesgando y lo están haciendo en base a cómo está su sistema de salud, claro, de los niveles de propagación. Sí, Diana, y aclaremos una cosa, que cada uno tiene el derecho, ¿no?, de, si ellos piensan que, lógico, nosotros no somos quien para criticar, la pregunta, o sea, estamos respondiendo en base a la pregunta que hicimos, ¿no? O sea, no es que estemos criticando, no, a mí me parece, es correcto, para mí no. Los costarricenses tendrán su manera de ver, su manera de pensar y también han de tener, ¿no?, su manera de cómo
¿no? Exacto, ¿no? Su manera de cómo hacer las cosas o cómo empezar el torneo. Pero eso es lo que nosotros hablamos. Pero, a ver, para conocer todos los detalles, qué mejor que nuestro compañero Luis Quiroz allá en Costa Rica para poder decirle antes que nada, ¿no, Luis, que esto de la pandemia no esté afectando tu familia, que estés bien, guardando los protocolos de salud, es nuestro deseo desde aquí. Roberto, Diana, Ale, desde DC4 El Salvador. Buenas tardes, estimados compañeros, estimados hermanos salvadoreños. Gracias, don Roberto, Diana y a todos los que los acompañan. Pues bien, primero que todo, de momento en mi hogar, yo vivo con mis dos hermanos menores y este servidor, hemos luchado y hemos aplicado lo que hay que aplicar. El pueblo costarricense en su mayoría lo ha hecho bien. Siempre hay algunos desobedientes por ahí, como en todas partes del mundo. El gobierno, por lo menos en el tema de la pandemia, este servidor, a opinión personal, considera que lo ha hecho bien. Reitero, hay algunos que siempre se salen del canasto, y con esto pues se buscó reactivar al fútbol porque hay más de 10.000, 12.000 familias involucradas en toda esta industria, y con un protocolo que se manejó con tiempo, se le consultó a los jugadores, se manejó con la asociación de jugadores, con los árbitros, en fin, esas son las cosas, don Roberto y estimadas compañeras, que se han estado evaluando o se evaluaron primero para que regresaran los entrenamientos a partir del 1 de mayo y luego el viernes pasado a nivel colectivo, y hoy martes a las 3 de la tarde pues ya tendremos un juego a las 3, otro a las 8, mañana habrá 2 en la tarde, 3 en la tarde y 1 en la noche, don Roberto. A ver, una pregunta, Luis, con respecto al protocolo sanitario, ¿no? Que se va a desarrollar dentro del arranque de esta liga costarricense. ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, vamos a ver. El protocolo establece, al igual que sucedió en los entrenamientos, el distanciamiento social de prácticamente 2 metros. Los jugadores deberán ser evaluados en cuanto a su temperatura antes de los entrenamientos, al final de los entrenamientos, antes de los partidos, al finalizar los encuentros de fútbol. Se van a vestir en camerinos diferentes, no habrá saludo al principio. La comisión médica de la UNAFUT, compuesta por los 12 médicos, valga la reiteración, de los clubes de la máxima categoría costarricense, son los encargados de velar por eso. Así es que tiene que existir siempre también el lavado de manos, tiene que existir el hecho, por ejemplo, en entrenamientos los jugadores tienen que llegar vestidos de su casa, llevarse esa ropa para su casa, traerla limpia, pero los utileros tienen que volverla a lavar. Hoy va a estar la televisión y la radio, únicamente camarógrafos y un periodista. La prensa escrita y los fotógrafos de la prensa escrita no podrán estar en los partidos. Los árbitros serán llevados en diferentes busetas a los estadios que les toque. Son busetas de 12 personas, en donde van a viajar 4 sentados en diagonal y con una diferencia dentro del mismo vehículo de casi los 2 metros, claro. Pero así es parte del protocolo, que inclusive ayer, empezando por el Deportivo Saprissa, los jugadores firmaron el protocolo y se comprometieron, Diana, gusto saludarla, en poner de lleno, a rajatabla, cumplir el protocolo. Buenas tardes. Buenas tardes, don Luis. También en cuanto a las expectativas que ustedes tienen, porque no solo serán un referente en este momento de lo que pase a nivel futbolístico para toda América Latina, sino que todos los ojos de los que nos apasiona realmente este deporte van a estar visualizando cada uno de los protocolos sanitarios que se están siguiendo. Pues sí, por eso es que los jugadores, es más, en algún momento hubo una reunión virtual, Diana, con los 12 capitanes, que son los encargados, fueron los encargados más bien, de llevar el mensaje a los jugadores de que iban a ser el ejemplo para su propio país, para su propia familia
la primera liga en toda América, porque aquí no es Latinoamérica, sino América, porque lo que se hace en Canadá, la famosa MLS, pues siguen detenidas. Entonces, ellos han quedado claros en que esto tiene que cumplirse todo, Se le ha pedido a los jugadores cuidado a la hora de celebrar, el contacto físico ya cuando tenga que ser necesario, de lógica, en el partido, pero a la hora de vestirse hay que estar hora y media antes del partido los que llegan de visita. Bueno, y esa es otra. Aquellos clubes que van de visita y que tienen que viajar más de 4 horas, podrán pernoctar la noche anterior a donde jueguen. Le voy a poner el caso. El recién ascendido Jicaral, que es de la península de nuestro país, viajó desde ayer hasta San Carlos, pero si tuviera que hacer un traslado más corto, deberá hacerlo el mismo día. A los técnicos no les ha gustado mucho, por ejemplo, al de Limón, que tuvo que venir hoy a jugar a las 3 de la tarde a Heredia contra Guadalupe, porque Guadalupe trasladó su sede. No le hizo mucha gracia. ¿Por qué? Porque tuvo que venir de Limón, jugar, devolverse hoy y volver a jugar el fin de semana. Pero los jugadores saben el compromiso que tienen con el país y con muchos otros países que se han puesto a seguirle el paso al reinicio del campeonato. Don Luis, muy buenas tardes. Le saluda Alejandra Inestrosa. Dentro del mismo protocolo sanitario que se ha aprobado, se ha evaluado la posibilidad de qué pasaría en el caso de que algún jugador diera positivo por coronavirus. Buenas tardes, Alejandra, un gusto. Déjeme decirle que anoche, precisamente en un programa al que estuvo invitado el señor presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, que Federación Costarricense de Fútbol, comité de licencias para que los estadios cumplan con una serie de los aspectos de protocolo para que se pueda jugar, y la UNAFUT han sido claros. En el momento en que aparezca un jugador, los médicos se reunirán rápidamente, le comunicarán al Ministerio de Salud para tomar la decisión de qué va a pasar con ese jugador o bien con el equipo. Eso fue lo que contestó anoche don Rodolfo Villalobos con el tema, que no se puede dar, no hay nada negociable en el protocolo. Nadie puede pedir ni la más mínima pizca de algo para cambiarlo, porque don Rodolfo dijo que no. Y en eso los médicos de la UNAFUT que son los mismos de cada club, deberán estar atentos. Y por supuesto hoy habrá un personero del Ministerio de Salud en cada estadio, y el presidente de la Fede Fútbol irá a 4 de los 6 encuentros para revisar a profundidad todo lo que se está dando en el protocolo y en cada estadio. A ver, Luis, ¿y cuál ha sido la recepción por parte, en este caso, ¿no?, de el público, ¿no?, el retorno de la liga? Bueno, don Roberto, en realidad esto tiene la mayoría a favor, por el hecho de que como mucho pueblo costarricense sigue haciendo teletrabajo en sus hogares, y están encerrados, porque esa es la palabra, claro, ¿verdad? Se manifiestan contentos y satisfechos porque el fútbol puede servir para desahogar. No hay que dejar de decir, don Roberto, Alejandra y Diana, y amigos de DC4, que hay gente que se opone, porque el jugador va a chocar los jugadores van a chocar entre ellos, lo que puedan llevar a sus hogares, lo que puedan llevar a la calle, pero bueno, por eso es que el protocolo incluye la revisión exacta en cuanto a temperatura de los jugadores, pero sí le puedo decir que la mayoría de la gente estaba esperando el regreso, y hasta el momento, don Roberto, le digo esto antes de que alguien me lo consulte, ningún jugador de la primera división se ha molestado porque el campeonato regrese hoy, 64 días después de que se jugara la anterior fecha, el 15 de marzo. Don Luis, estos escenarios deportivos estarán a puerta cerrada, y todo lo que nos llama la atención es en cuanto a lo económico. Si realmente los equipos, aquellos que quizás no tengan en sus arcas tanto dinero para soportar esta pandemia, lo va a poder realizar o ejecutar de esa manera durante todo lo que falta del torneo. Bueno, hay algunos clubes y le voy a mencionar 2 entre ellos. El Cartaginés y el Deportivo Saprissa vendieron entradas virtuales
y sus aficionados han respondido. En el caso del Saprissa, que juega mañana a las 8 en Tibás contra el Herediano, inclusive ayer pidió por correo a 300 aficionados inscribirse a dicho correo para que se les reciba su foto y vayan en el estadio Saprissa, van a colocar 300 figuras con las caras de esos aficionados. Ahora, lo que pagan los dos entes televisivos, que voy a mencionarlos aquí, el caso de UTV, que tiene cerca de 6 clubes, y Tigo, que es la otra empresa que se divide, pues han estado cumpliendo con los pagos a los clubes, y los equipos consideran que al regresar, aunque sea puerta cerrada, pues de lógica no habrá una ganancia total. Estos son imágenes del estadio Ricardo Saprissa, en los camerinos bueno, este es el Estadio Nacional. Le decía que los equipos consideran que con lo de las vallas publicitarias, o pudiendo cobrar también ese dinero, pues ahí se podrían defender, esperando que la posibilidad de que el público llegue, pues se concrete. Algo que se dice extraoficialmente, Alejandra, Diana y don Roberto, algo que se dice que podría ser el 13 del mes de julio, no junio, sino del mes de julio, ya con un 20% de público. Esto de manera tentativa hasta este día. Don Luis, ¿cómo han resuelto los equipos que sabemos que tenían menor poder adquisitivo, cómo han resuelto la situación del tema de los camerinos? Porque sabemos que este fue un tema que creó mucho conflicto a la hora de regresar a los entrenamientos, porque habían equipos que los camerinos no tenían suficiente espacio, el que pedía justamente el protocolo sanitario, para que los jugadores tuvieran esa distancia social. ¿Cómo se ha resuelto ese tema? Bueno, yo se lo voy a contestar, Alejandra, de esta forma. El comité de licencias, que forma parte de la Federación Costarricense de Fútbol, ya revisó los 12 estadios. Guadalupe, que abre hoy el reinicio del torneo, siempre juega en el José Joaquín Collella Fonseca, aquí en San José, pero a ese estadio le están cambiando la gramilla, que es sintética, y se trasladó a jugar en el estadio Eladio Rosabal Cordero del campeón nacional. Ese equipo no va a poder jugar en su estadio por el cambio de cancha, pero no se ha dicho nada de los camerinos. En el caso de la Universidad de Costa Rica, o universitarios más bien, la U Universitarios, se ha informado que va a jugar en el estadio Jorge Hernán Cuti Monge de la Villa Olímpica en Desamparados. No se ha dicho, porque no se ha dicho, que tuvo que cambiar porque los camerinos no estuvieran habilitados. No se ha informado absolutamente nada de eso. Lo que sí se dijo es que los 6 clubes que van a ser sede hoy tienen hoy y mañana sus estadios habilitados, entre ellos un estadio pequeño como el Allen Rilloni Suárez del Municipal Grecia, en donde si el comité de licencia lo avaló y lo respaldó, es porque tiene lo necesario. Habrá que ver qué sucede el fin de semana con los que hoy fueron visita y tendrán que jugar como locales. Don Luis, agradecerte por supuesto, ¿no?, el hecho de recibir la llamada, y no sé, ya quedamos comprometidos, ¿te parece, para hablar el jueves, para que nos hagas un resumen de cómo fue y qué fue todo lo que sucedió con respecto al reinicio de la liga? ¿Te parece? Con mucho gusto, don Roberto, para usted, para Diana, para Alejandra, para todos los que sintonizan DC4, para los compañeros de ustedes de la polémica, que también tienen la bondad de contar con este servidor. Con que me digan Luis, se los agradezco. Yo entiendo que el respeto está de por medio, no me cabe la menor duda, claro. Pero cuando lo hacen sentir a uno en familia, uno puede, con el mayor de los respetos, tratarse en familia. Que Dios los bendiga, buenas tardes, y el jueves, si Dios lo permite, aquí estaré para servirles. Gracias, muy fino, por supuesto, para ti también, y que todo salga bien. Nos comunicamos el jueves. Un abrazo grande. Muy bien, vamos a la pausa, nosotros ya regresamos.